Ya hemos estudiado sobre Satanás y los demonios, que originalmente fueron ángeles de Dios que vivían en el cielo, pero un día el ángel de mayor perfección, Lucifer, se rebeló contra Dios y arrastró a muchos otros ángeles con él. Entonces Dios los echó del cielo y vinieron a perturbar a los seres humanos. Esos son Satanás y sus demonios. Originalmente eran seres perfectos, pero como Dios los creó con libertad, con voluntad propia, con libre albedrío, ellos decidían si obedecer a Dios o rebelarse contra Dios. ¿Por qué Dios les dio libertad? Alguien podría decir, ¿por qué no le prohibió? Porque Dios a toda su creación le dio libertad, a nosotros también, nos da libre albedrío. Nosotros podemos decidir si obedecer a Dios o desobedecer. Somos seres libres. Pero damos gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo nos ha dado autoridad a los cristianos para resistir, para reprender y para vencer a todas las fuerzas del mal, a Satanás y los demonios y toda fuerza de las tinieblas, los que nos hemos hecho hijos de Dios al recibir a Cristo en nuestro corazón, al seguir a Jesucristo. Si Cristo está en nosotros, tenemos autoridad sobre todos los poderes de las tinieblas. Y te digo esto porque a veces hay un bebé que llora toda la noche y lo llevaste al pediatra y no sabes qué pasa. Me ocurrió, me llamaron y yo dije, ¿y no oraron por el bebé? No se nos ocurrió orar. Entonces los padres eran creyentes, le dije, vamos a orar y vamos a reprender todo espíritu que tal vez está atacando al bebé. Y oramos y reprendimos, y los padres sorprendidos porque el bebé se calmó, se durmió plácidamente toda la noche. A veces uno cree que la reprensión de demonios solamente cuando estamos haciendo liberación, pero no, en cualquier momento sufrimos un ataque espiritual. No todos los ataques que tenemos en nuestro cuerpo, dolor de estómago, dolor de cabeza, no todos son de origen demoníaco, obviamente. A lo mejor tenés un problema orgánico, un problema de salud, también tenemos que orar porque Dios es poderoso para sanarnos. Pero muchas veces a mí me ocurrió que repentinamente, sin razón alguna aparente, me empezó a doler el estómago, y entonces dije, diablo inmundo, te reprendo en el nombre de Jesucristo y declaro el poder de Jesús sobre mi estómago. Y créase o no, al minuto se me va el dolor de estómago. ¿Qué fue? ¿De origen orgánico? No, fue de origen espiritual. Entonces a lo mejor estás pasando en tu casa un momento crítico, un momento difícil, y vos decís, ¿qué puedo hacer? ¿Reprender? No siempre es demoníaco, a veces es de origen, a lo mejor comiste pesado, a lo mejor no te cayó bien una comida. No vamos a ser extremistas, no vamos a ver demonio en todas las cosas y no vamos a ser escépticos, a decir, no, todo es orgánico y todo es del cuerpo nada más. Entonces, ya que tenemos autoridad, porque la Biblia lo enseña, tenemos autoridad sobre la fuerza del mal, hoy vamos a estudiar poder sobre las fuerzas del mal, poder sobre las fuerzas del mal. Y vamos a ver en primer lugar que el Señor Jesús nos enseña a orar contra el maligno. En el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos enseña a orar contra el maligno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13, de la Nueva Versión Internacional, Jesús enseña a orar: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Sí? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Este mismo versículo, en la traducción Reina Valera 60, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No todas las versiones y todas las traducciones son perfectas,
Reina Valera es una buena traducción, pero hay cositas que tiene algunos errorcitos. Por ejemplo, ahí el que ora le pide a Dios que Dios no nos meta en tentación. Y Dios no nos mete en tentación. Si nosotros miramos Santiago capítulo 1, versículo 13 de Reina Valera 60, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que ninguna tentación tiene su origen en Dios. Es más, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que la tentación no es pecado, no, es la provocación para pecar, es la seducción para que cedamos a una tentación y caigamos en pecado. Así que Jesús resistió todas las tentaciones y salió victorioso, y por eso Él nos puede ayudar. Así que en este caso, en este versículo, la Nueva Traducción Internacional está mejor traducido. Dice, el mismo versículo de Mateo 6:13, dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque el mal, ¿qué es el mal? Algo impersonal. Del maligno, dice originalmente. La traducción correcta sería esta: sino líbranos del maligno. Así que el Señor Jesús nos enseña a orar pidiendo protección contra el maligno. No sé si acostumbras, yo todos los días en mi devoción personal siempre le pido, y cuando oramos por nuestros familiares, con nuestros hermanos, digo: Señor, líbrale de los ataques del diablo, protege a nuestros hermanos, protege a nuestros nietos, cúbrelos con tu poder, para que no sean invadidos, tocados, tentados, dañados. Así que es bueno tomar en cuenta que Jesús enseñó a orar contra el maligno pidiendo la protección de Dios. En segundo lugar, el Señor Jesús nos da poder contra el maligno. El Señor Jesús nos da poder contra el maligno. Cuando digo maligno me refiero a Satanás, por supuesto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1, dice así: después de esto el Señor eligió a otros 72, y de 2 en 2 los envió delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él tenía que ir. Ahora pasamos al versículo 17 al 20. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones. Y no está hablando de serpientes y escorpiones literalmente, acá se refiere a demonios. Así que para aplastar serpientes y escorpiones, o sea, los demonios, y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. ¡Qué palabra más prometedora! ¡Gloria a Dios! Versículo 20. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. ¡Qué tremendo pasaje! Entonces, ¿qué está enseñando Jesús? Que Él a sus seguidores, a sus discípulos, aquellos que un día nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón, lo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y lo hacemos que Él permanezca, que Él gobierne nuestra vida y lo seguimos con fidelidad, nosotros tenemos autoridad sobre los demonios. ¿Sí o no? Sí, amén, amén. Nosotros tenemos esa autoridad delegada de Jesús a nuestra vida. Ahora, si nosotros no estamos sometidos al poder de Dios, no tenemos ninguna autoridad. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo está nuestra vida frente a Dios? Y dice también Jesús, que no era ni un fantasioso, dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que Jesús habló de Satanás y los demonios con total realismo. Pero también habla de algo muy hermoso. Dice: bueno, esto que a ustedes les causa alegría, alégrense más todavía que sus nombres están escritos en los cielos. ¿A qué se refiere? Cuando una persona recibe a Cristo, cuando se convierte a Cristo, cuando nace de nuevo,
cuando tiene esa experiencia única y sobrenatural. Y eso puede ocurrir en cualquier momento, cuando uno recibe a Cristo genuinamente. En ese momento, Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Así que si vos naciste de nuevo, si sos un seguidor de Jesús, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Gloria a Dios! Si no lo sabía, ahora lo sabés. ¡Gloria a Dios! Amén. Cuando uno se hace miembro de una iglesia, también hay un libro de membresía, ¿no es cierto? Y es bueno no ser una visita siempre. Uno tiene que ir un tiempo, conocer la iglesia, pero después ser miembro de la iglesia. Pero más importante que ser miembro de la iglesia es que estemos inscritos en el libro de la vida, que eso lo lleva Dios, el registro. ¿Por qué? Porque un día los que estamos inscritos en el libro de la vida no iremos al juicio del gran trono blanco que se va a celebrar después del milenio. A todos aquellos que en vida rechazaron a Cristo, o pasaron de largo o fueron indiferentes. Pero los que están escritos en el libro de la vida, si allí está tu nombre, no irás al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya el Señor te salvó de toda condenación, de todo juicio y de todo lo que le espera a los que nunca se arrepintieron. Bueno, alguien podría objetar, volviendo al poder que Jesús le dio a sus primeros discípulos, y alguien podría decir, bueno, eso incluso hay cristianos evangélicos que dicen, ese poder le dio a los apóstoles, pero a nosotros ya no, ya pasó, ya cesaron los dones, ya cesaron la autoridad. No, jamás. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Jesucristo está en medio nuestro, esa autoridad está con nosotros. Por eso yo les quiero mostrar en la palabra de Dios en Marcos, capítulo 16, versículo 17. Dice así: y estas señales acompañarán, ¿a quiénes dicen? A los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. ¿Se entiende bien? Porque a veces creemos, bueno, ¿quién es de liberación para que venga a reprender un demonio? Todo hijo de Dios, todo el que tiene a Cristo tiene autoridad sobre los demonios. ¿Sí? ¿Se escucha amén o no? Así que si un día te aparece alguien, ahí nomás, no en tu nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Los demonios tiemblan, palidecen y huyen cuando se invoca el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús, no está hablando al nombre Jesús, se refiere a la persona, es un hebraísmo. Para los hebreos, decir el nombre de una persona era decir la persona misma. Así que cuando decimos el nombre de Jesús estamos orando, invocando la presencia de Jesús. Y cuando invocamos la presencia de Jesús, los demonios tienen que obedecer porque Él tiene autoridad sobre los demonios. Entonces usemos la autoridad que nos dejó el Señor Jesucristo y expulsemos los demonios. Oremos cuando hace falta invocando su nombre, porque la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Señor está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y quién está en el mundo? El diablo y los demonios. Así que nosotros somos ganadores, vencedores, si estamos sometidos al poder de Dios. Fuera del poder de Dios no hay nada que hacer. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Así que el Señor Jesús nos da poder contra el maligno. Así que cuando se hable de demonios, no tiembles. El que tiene que temblar son los demonios y huir cuando le reprendes en el nombre de Jesús. En tercer lugar, el Señor Jesús enseña cómo expulsar demonios. Qué interesante, tal vez nunca vimos, nunca nos dimos cuenta. Sí, el Señor Jesús enseña cómo expulsar demonios a todo cristiano. En Mateo 17, versículos 14 al 21 dice: cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar o no lo han podido liberar. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes?
¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y éste salió del muchacho. Y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano, quedó libre. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Cuál fue el motivo, la razón? ¿Por qué? Verso 20, Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Acá aprendemos varias cosas, hermanos. En primer lugar, los discípulos estaban como avergonzados, como impotentes. Nos puede pasar a nosotros. Y es lógico que vayan a preguntarle, maestro, ¿qué nos pasó? Si nosotros oramos. Y él le dice algo, porque ustedes tienen muy poca fe. Así que lo primero que tenemos que ver es si nosotros creemos que va a suceder la liberación. Creemos que Jesús va a actuar. Si creemos que Jesús sigue vigente. Si creemos que Jesús está con nosotros. Amén. Ahora si nosotros andamos diciendo, bueno, ¿será que nos va a ayudar el Señor? No, ahí ya no. Quiere decir que tenemos que creer. Reprender al demonio en el nombre de Jesús, ya lo dijimos. En segundo lugar, se necesita tener fe en el Señor Jesucristo. Porque al final de cuentas, el que va a liberar al poseído no soy yo, no sos vos, es el Señor Jesucristo. Él es el que libera a los demonios. Que va a usar tu vida, va a usar mi vida, magnífico, que así sea. Pero se necesita tener fe en el Señor. Pero también se necesita ser un cristiano de oración y ayuno. A veces hay veces que podemos interpretar que en el momento de reprender demonios hay que estar en ayuno. No, no necesariamente. Lo que está queriendo enseñar es que un cristiano debe ser siempre una persona de oración y que ayuna regularmente, periódicamente, aunque en ese momento vos no pudiste saber si se iba a presentar un poseído y decir, espérame poseído, me voy a ayunar un día y después voy a regresar. Tenés que actuar en el momento. Pero si sos un cristiano que ora todos los días, que estás en comunión con el Señor y que periódicamente, regularmente, de tanto en tanto, ayunás para consagrarte, para que tu parte humana mengue y para que tu parte espiritual crezca, entonces a eso se refería. Y dice Jesús que hay cierta clase de demonio, no todo, pero hay cierta clase resistente, fuerte, poderoso, que es necesario que nosotros seamos cristianos de oración y de ayuno. Me pasó, yo llevaba una vida consagrada y se me presentaron varias ocasiones y estaba ahí, poseído del poseído, y yo dije, y yo no estoy en ayuno. Pero bueno, yo ayuné tal otro día y empecé a reprenderle al demonio en el nombre de Jesús y respondió, obedeció. ¿Por qué? Porque el Señor sabe si uno es una persona consagrada, si uno es una persona de oración, si uno de tanto en tanto ayuna. No quiere decir si ayunamos en ese momento, si uno se prepara en buena hora, pero hay veces que no hay tiempo para ir a ayunar y después venir a reprender. Así que, haciendo un repaso, tenemos que reprender al demonio en el nombre de Jesús. Segundo, se necesita tener fe en el Señor Jesucristo. Y tercero, se necesita ser un cristiano de oración y de ayuno. Así que si se presenta una ocasión, no salgas huyendo, no salgas diciendo, llamen a alguien de liberación. No, ponete firme en el nombre del Señor y el demonio te tiene que obedecer. En cuarto lugar, el Señor Jesús venció las obras del maligno. Venció las obras del maligno. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Jesús vino a buscarnos para salvarnos, para perdonarnos, pero entre su ministerio estaba también para deshacer, para eliminar las obras del diablo. Así que Jesús vino precisamente para eso. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores, porque Cristo vive y Cristo está con nosotros. Gracias, Señor. Amén, amén. Y hay veces que se presentan cosas insólitas, que no. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el auto? Se paró repentinamente y alguien va a decir, este es un fanático. No, me pasó también. ¿Qué pasó? Si está todo bien. Y te pones a orar y reprender y decir, si hay un espíritu perturbando, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Le das arranque y el auto arranca. ¿Qué? ¿Casualidad? No. El espíritu de las tinieblas tuvo que huir al invocar el nombre de Jesucristo. Y eso te va a pasar en cualquier momento. No te estoy infundiendo miedo, sino confianza, porque Jesús va a estar contigo para ayudarte a vencer a los poderes de las tinieblas. Santiago 4:7 dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Someterse a Dios quiere decir obedecerle. Someterse a Dios quiere decir depender de él, no depender de mí, depender del Señor. Y en Mateo 4:10 y 11, Mateo 4:10 y 11 leemos. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Bueno, este pasaje era en el desierto durante la tentación. Ustedes recuerdan la escena, estuvieron confrontados Satanás y Jesús. Y el diablo usaba las escrituras, le decía escrito está, pero tergiversaba la escritura. Porque la escritura dice que si uno toma algo mortífero, no nos va a matar. Pero eso si lo tomamos sin querer, no para hacer una exhibición, no para hacer una demostración. Y también dice que Dios nos va a guardar de una caída. Pero el diablo dice, tírate abajo, porque Dios prometió que te iba a guardar. Y entonces Jesús se da cuenta que él lo está provocando y lo reprende. Escrito está, escrito está. Así que otra arma poderosa contra los demonios es la palabra de Dios. Es una palabra poderosa porque es una espada de dos filos. Así que es bueno cuando nosotros estamos reprendiendo a un demonio, mencionarle versículos bíblicos. Pero en ese momento no tenés tiempo para ir a buscar la Biblia, decir, a ver, ¿dónde que está el versículo? Lo tenés que tener en tu mente, lo tenés que tener en tu corazón, lo tenés que memorizar, vivir, creer, repetirlo. Esta es un arma poderosa que el diablo no resiste. Jesús usó el poder de la palabra de Dios, lo reprendió y dice que el diablo lo dejó, dice Mateo. Pero el Evangelio de Lucas dice que se apartó de Jesús por algún tiempo. Quiere decir que volvió. Y si volvió a tentar a Jesús nuevamente, va a volver para tu vida también. Así que, hermanos, siempre, mientras somos seguidores de Jesús y mientras vivamos en este mundo, vamos a ser perseguidos, acosados, rodeados por fuerzas malignas. Pero gloria a Dios, si nosotros somos fieles al Señor, el Señor siempre nos va a socorrer. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Jesús dijo que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Sin Cristo no podemos hacer nada, pero Cristo es vencedor de Satanás, de los demonios y todos los engaños que hay. Tenemos que concluir. Cuando formaba parte del equipo pastoral hace muchos años de la Iglesia de Dios de Obligado, un día trajeron a una persona que estaba muy perturbada y enseguida nos reunimos 2 o 3 para orar por esa persona y nos dimos cuenta, aunque sus familiares pensaban que tenía un problema mental, pero no era un problema mental, era una posesión demoníaca. Entonces nos dimos cuenta y en el momento que empezamos a reprender, esta persona empezó a hablar en lenguas, pero no lengua del Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas diabólicas. Y yo hasta ahí no sabía, y ahí descubrí, porque lo percibimos los 3 que estábamos ahí ministrando,
que la lengua diabólica existe, es real. Hay por lo menos 3 lenguas. La lengua genuina dada por el Espíritu Santo, que uno habla en lengua cuando es bautizado en Espíritu Santo, cuando uno está en intimidad con el Señor y cuando tus fuerzas se acaban, empezás a orar en lengua y el Señor que entiende tu idioma, entonces su idioma que le hablas, entonces te sentís fortalecido. Lengua del Espíritu Santo, lengua carnal. ¿Quién es la lengua carnal? Un balbuceo que hacen algunos así porque le dicen repetí tal cosa. No, el que da el don de lengua y la evidencia inicial, que son 2 cosas diferentes, es el Espíritu Santo. Vos no trates de hablar ningún idioma extraño, eso se encarga el Espíritu Santo. Así que está la lengua genuina, la del Espíritu Santo. Está la lengua humana o carnal que inventan algunos, para decir que hablan en lengua. Y está la lengua diabólica. Y alguien dirá, ¿y cómo yo me doy cuenta? Porque te choca, porque te das cuenta. Cuando alguien está hablando en lengua humana, te choca. Hay algo que te perturba. Los que conocen esto decís, así es, amén, así es. Hay algo que te dice, esto es una fantasía. Cuando escuchás que alguien habla en lengua humana, en lengua carnal. Y cuando alguien está hablando en lengua diabólica, te choca más todavía, te produce un choque espiritual. Y entonces nos pusimos a reprender en el nombre de Jesús, no a la persona, sino al espíritu que hablaba en lengua. Y al ratito se quedó libre la persona y nunca más habló en lengua diabólica. Después se convirtió esa persona, es una persona fiel, una persona seguidora del Señor, y todo empezó por la liberación. Así que, hermanos queridos, yo quiero recordarles que hay 3 armas efectivas contra la liberación: el nombre de Jesús, la fe puesta en Él, una vida de oración y ayuno, y la palabra de Dios. Usemos estas armas y actuemos en el nombre de Jesús, porque Dios quiere usar nuestra vida. Tal vez tenías el concepto, eso es para alguno del grupo de liberación. No, la liberación puede ser hecha por cualquier cristiano consagrado. Cualquier cristiano consagrado. Si tu vida no es consagrada, no te metas en eso porque vas a salir endemoniado. Te va a perturbar. Pero si vos estás bien plantado y sos una persona consagrada, tenés autoridad para reprender y los espíritus malignos se tienen que ir. Gloria a Dios. El que tenga oído para oír, oiga, que el Señor te da o te recuerda la autoridad que ya te dio un día y que a mí también me dio.